Soy el pastor Juan José Gil. Desde el principio de la Biblia, desde el principio de la creación, vemos cómo Dios hace al hombre a su imagen y semejanza con la esperanza de que Dios y nosotros tengamos una relación paterno-filial, es decir, que nos sintamos verdaderamente hijos suyos y que Él pueda instruirnos en calidad de hijos, de manera que podamos aprender a ser como Él y podamos llegar a ser, juntamente con Él, una familia, un equipo de trabajo, que maduremos y, por tanto, comprendiendo el plan de Dios de una manera más adulta, podamos entender que lo mejor que podemos hacer, que es un privilegio para nosotros, es estar con nuestro Padre Celestial, trabajando en sus labores y funcionando juntos para el bien de toda la creación, para todo lo que Dios tenía en marcha. Bien, ese es en líneas generales el propósito, digamos, para la creación del ser humano, haciéndonos, repito, a su imagen y semejanza. Pero también eso era asumir un riesgo, es decir, que con libre albedrío nosotros pudiéramos llegar a tomar nuestras propias decisiones pasando por encima de lo que Dios tenía en mente, lo que era lo correcto o mejor para hacer en cada circunstancia, en cada situación. Por desgracia, los seres humanos tenemos una naturaleza bastante independiente, de manera que estamos siempre tentados a tomar nuestras propias decisiones y es algo que tenemos que aprender, no sea que nos desviemos de la voluntad de Dios hasta un punto que sea luego mucho más complicado. La Biblia está llena de ejemplos en los que esto ocurre, es decir, que muchas veces los hombres de Dios, prácticamente desde el principio, han destacado en tomar sus propias decisiones y eso ha permanecido hasta hoy. Es parte esencial de la naturaleza humana que tenemos que estar vigilando y muchas veces combatiendo para no cometer los mismos errores una y otra vez. Si nos vamos al Génesis, al capítulo 16, ahí nos encontramos que después que Dios le ha prometido a Abraham que le iba a dar un hijo que sería algo así como la línea sucesoria a través de la cual la bendición dada por Dios a Abraham se iba a transmitir a todo el género humano, las cosas tardaban en ocurrir y nos vemos como 10 años después que Dios había dado esta promesa, como Sara, la esposa, Sarai todavía se llamaba así, Dios después le cambiaría el nombre a Sara, pues Sarai está pensando que tanto tiempo que pasa sin que esto ocurra, es muy posible que ellos tuvieran que hacer algo al respecto. Y entonces la sugerencia que Sara le va a dar a su marido Abraham es: mira, yo tengo una esclava, Agar, una egipcia, que ya que yo no puedo tener hijos, porque está demostrado que ya, bueno, quizá por la edad o quizá porque pasaba el tiempo y las cosas no ocurrían, pues toma a Agar por mujer y que ella te pueda dar un hijo. Y así ocurrió. Abraham se puso de acuerdo con ella, la tomó por mujer a Agar y tuvo un hijo con ella. Cuando Agar se quedó embarazada, ella, Agar, comenzó a sentirse como superior por encima de Sara o Sarai y se metió en problemas, claro. Entonces Sarai, no pudiendo soportar ese menosprecio, la echó de casa. Bueno, ahí tenemos una consecuencia de todo lo que habían decidido entre ellos. Así que obviamente esa no era la solución. Claro, luego Dios va a intervenir porque, claro, tampoco Agar tenía la culpa, ni el bebé que llevaba en el seno, y entonces le va a decir que regrese. Dios le va a decir a Agar que regrese y se ponga bajo las órdenes de Sara, que no sea tan altiva y que siga siendo la sierva que ha sido hasta entonces. Bueno, esto va a solucionar momentáneamente el problema. Después, más adelante, en el capítulo 21, vemos que ya ha nacido el hijo prometido, que iba a ser Isaac, y viene otro problema añadido, y es que
el hijo mayor, es decir, el hijo de Abraham, que no era de Sara, sino de Agar, ya era un preadolescente, y entonces, pues, por juego o fuera de juego, el niño se va a estar burlando de Isaac, el pequeño que había nacido de Sara, de Abraham y Sara. Así que finalmente Sara va a decir, bueno, esto ya está bien, ya no lo podemos soportar más. Y le dice a Abraham, Abraham, echa a Agar porque no puede ser que se le suba tanto la cabeza y además es que no va a poder heredar con tu hijo, con nuestro hijo Isaac. Y finalmente tienen que salir. Abraham lo hace así y entonces tienen que salir. Abraham va a orar, pero Dios le va a decir, hazle caso a Sara porque de todas formas Ismael, el hijo de Agar, no va a poder heredar juntamente con Isaac. Pero también Dios tiene que intervenir en esa situación porque tampoco Ismael tenía la culpa, como Agar, su madre, tampoco la había tenido. Así que de nuevo va a intervenir, le va a dar una bendición a Ismael y va a tratar de reparar lo que habían sido los problemas, desperfectos o como queramos decir, de esa situación, que ni Agar ni Ismael realmente eran responsables de eso. Y tuvieron que salir de aquella situación. Bueno, ahí tenemos lo que estaba comentando al principio, es decir, una situación difícil, extraña, complicada, porque, porque Dios se tardaba en cumplir lo que le había dicho a Abraham, pues Sara viene a presentar, o Sarai viene a presentar una solución. A veces nos ocurre, si Dios va a tardar mucho, pues vamos a estar abiertos a pensar en otras posibles soluciones. Bueno, en el mismo Génesis, luego más adelante, el capítulo 27, encontramos una situación con el nieto, es decir, con el hijo de Isaac, Jacob, que ha nacido mellizo de Esaú, su hermano. Esaú había nacido el primero, después Jacob, por tanto la primogenitura se le concedía a Esaú, pero Jacob siente que la primogenitura debería ser para él. Y entonces ya desde jovencito va a empezar a planificar a ver cómo lo va a hacer y tal, cómo sería posible. El caso es que su madre, Rebeca, esposa de Isaac, se va a poner de acuerdo con el hijo, que sí, que la primogenitura debería ser para él, y en fin, bueno. Comienzan a planificar cosas. Algo que se le ocurre a Jacob es comprarle la primogenitura a cambio de algún favor que le hiciera. Efectivamente, cuando Esaú está volviendo de los campos de cazar y tal, y viene muy cansado, muy hambriento, Jacob le va a ofrecer la comida que está preparando a cambio de la primogenitura. Esaú, de forma superficial, pues le va a decir que, bueno, ¿y de qué le sirve la primogenitura si se está muriendo de hambre? De alguna forma se pone de acuerdo con Jacob en que le dé la comida y se quede con la primogenitura. Pero claro, era una situación muy complicada porque era una reacción demasiado, no solo superficial, sino motivada por el hambre que tenía y tal. Bueno, la cosa es que cuando ya Isaac está bastante mayor y ya teme que se puede morir pronto, pues entonces llama a Esaú para decirle, mira, tú eres el primogénito, te quiero bendecir antes de que yo parta, de que yo me vaya. Y entonces, pues, en fin, lo acuerdan así, de que le va a preparar una comida, que Esaú, que era cazador, va a traer lo mejor que va a encontrar en los campos y le va a preparar algo. Claro, como Rebeca, la madre, se ha puesto de acuerdo con su hijo en que él debería tener la primogenitura, lo organizan de manera que Jacob sustituye a Esaú delante de su padre, que ella va a hacer un buen guiso de carne como a él le gustaba, y se lo va a presentar como si fuera Esaú. De manera que
le van a engañar al padre. Efectivamente le engaña con cierta dificultad, pero lo hacen, le engaña. Y Isaac va a bendecir a Jacob como el primogénito. Claro, después viene Saúl. Dice, bueno, padre, habíamos acordado esto, te voy a preparar la comida y me bendecirás. Y entonces, claro, Isaac descubre que ha habido un engaño por parte de Jacob. Cuando Esaú se entera, pues como él dice, es que mi hermano me ha engañado 2 veces por quedarse con la primogenitura y entonces se va a encolerizar contra él y va a planificar el matarle. Claro, la madre, consciente de que se ha metido en un buen lío con los hijos, pues le aconseja a Jacob que salga de ahí de la casa para que su hermano no pueda cumplir la amenaza. Y entonces va a huir a casa de su tío Labán. Va a salir de su casa y ya no va a volver hasta dentro de 20 años. Fijaros qué problemas, ¿no? Problemas familiares, problemas de decisiones, problemas de las consecuencias que vienen cuando no esperamos hasta que sea Dios el que muestre su perfecta voluntad en cada situación y a veces queremos salvarnos a nosotros mismos con nuestros razonamientos, con nuestras decisiones y no nos damos cuenta de que es el Señor el que tiene que ir por delante mostrando el camino, mostrando las soluciones correctas. Él es el que sabe, Él es el que tiene la sabiduría, el conocimiento y demás. Pero bueno, ahí está la vida de estos patriarcas para mostrarnos que en nuestra naturaleza humana llevamos esta condición. Pensamos que si Dios se tarda y nosotros podemos hacer algo, pues hagámoslo nosotros, porque quizá eso sea lo correcto. Claro que nos metemos en problemas y luego le va a tocar a Dios desde su misericordia y su gracia el tratar de solucionar los desperfectos, los problemas, las consecuencias que nosotros hemos provocado. Esto es muy importante de entenderlo. Finalmente, si vamos al libro del Éxodo, en Éxodo al principio se nos cuenta cómo Moisés nació en un momento muy difícil cuando el faraón ya había dictaminado que los niños que nacieran bebés varones fueran ahogados en el río porque el pueblo hebreo había crecido tanto en Egipto que ya los faraones temían que se rebelaran contra ellos y se quedaran con el poder. Así que el faraón va a tratar de que se acabe los nacimientos, la proliferación del pueblo hebreo. En esas condiciones van a hacer Moisés, van a hacer, pero lo van a ocultar, luego lo van a soltar en el río, en el Nilo, y lo va a encontrar la hija del faraón que lo va a adoptar y lo va a criar. Por supuesto, saben que es un niño hebreo, pero lo va a criar y se va a desarrollar en palacio. Pero claro, eh, cuando es mayor, y por supuesto todos saben que no es de raza egipcia, sino de raza hebrea, porque los padres son hebreos, finalmente Moisés va a intentar unirse a los suyos, a los de su raza, a su pueblo. Entre otras cosas porque sabía que había unas promesas divinas para su pueblo y conocía la historia de cómo habían llegado ahí y en fin. Pero en ese momento el pueblo es esclavo en Egipto. Y una vez que estando con sus hermanos hebreos, Moisés ve que uno de los oficiales del faraón maltrata a un esclavo. Entonces la reacción de Moisés va a ser: yo no lo puedo permitir esto, no lo voy a consentir. Y ataca al egipcio hasta el punto de matarlo, claro, lo entierra como puede y bueno, trata de que eso no llegue a oídos del faraón, que no llegue la noticia a palacio. Pero luego, claro, los hebreos que estaban ahí, aunque no lo denuncien, pero sí se corre la voz de lo que ha hecho Moisés. Cuando Moisés se da cuenta de que eso ya es noticia conocida,
Pues claro, se va a plantear qué hacer. Efectivamente, la noticia llega al palacio y el faraón se entera y entonces va a buscar el arresto de Moisés. Moisés entonces, temiendo lo peor, va a huir y se va al desierto de Madián, y en ese momento Moisés tenía 40 años, y desaparecer de Egipto. Efectivamente, desaparece y se va a tener que quedar 40 años más en el desierto. En todo ese tiempo, Moisés lo que va a hacer es pastorear, bueno, va a encontrar una familia, la familia de Madián, y de Jetros, que sería su suegro, sacerdote de Madián. Y bueno, ahí va a estar hasta que Dios le llamaría, 40 años después, repito, estando con las ovejas y viendo una zarza que ardía y no se consumía, y Dios va a llamarle desde la zarza y darle el encargo de que tiene que volver a Egipto para hablar con el faraón y liberar a su pueblo. Bueno, la historia seguramente la conoces, es larga. El punto que quiero resaltar en todas estas circunstancias es el mismo, es Moisés tiene la intención de favorecer al pueblo hebreo, que era su pueblo. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que va a pasar es que él va a tomar una decisión por su propia cuenta de traer justicia, ya que él no está de acuerdo en que su pueblo esté de esclavo, y cuando ve el maltrato, pues entonces va a actuar, y va a actuar con violencia, y eso le va a costar la consecuencia de tener que huir y todavía tener que esperar 40 años hasta que Dios le llamara y fuera Dios quien le dirigiera para la liberación de ese pueblo. En fin, todas estas cosas que ocurren en la Biblia sin duda son errores humanos, pero están escritos por esta razón. Todavía llevamos esa naturaleza y todavía nos estamos equivocando muchas veces. Y todavía tomamos decisiones que pueden estar completamente equivocadas. No porque vayamos en contra de Dios, porque Dios puede estar respaldando en términos generales la intención, pero no el método, no la forma de hacerlo. Y cuando nosotros escogemos el método, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sin contar con Dios, es ahí donde van a presentarse los problemas. Ahora estamos en un momento muy delicado de la historia. Sabemos que Dios quiere volver, que Jesús quiere volver, que Jesús nos va a buscar, nos va a salvar, que tendremos que pasar tribulaciones, dificultades, muchos problemas. Y entonces estamos tentados a buscar soluciones en línea con eso, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si no oramos, si no buscamos dirección de parte de Dios, también nos podríamos meter en problemas. El propio Apocalipsis nos dice que tengamos paciencia, que no caigamos en la violencia contra el gobierno de la bestia, que no seamos como harían los demás en el mundo, en este mundo, de empezar a respaldar causas rebeldes y iniciar una nueva guerra. No se trata de eso, se trata de protegerse, sí, en la medida de lo posible, pero teniendo paciencia y sobre todo buscando a Dios, para que sea Él el que nos muestre el camino y nos dirija. Si vamos a sobrevivir hasta que Jesús vuelva, pues el Señor sabe lo que necesitamos y cómo protegernos. Si vamos a ser perseguidos hasta el punto de dar la vida, pues tampoco tomarlo como algo tan malo, en el sentido de que, bueno, vamos a estar con el Señor y vamos a volver con Él cuando Él regrese y vamos a reinar para siempre con Él. Siempre lo mejor es confiar en Dios. Oremos y escuchemos. Dios nos guiará. Que el Señor os bendiga.